Buenos días a todas, a todas. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia esta mañana de viernes 13 de agosto de 2021. El día de hoy estamos muy contentos de recibir al doctor Jorge Francisco Aguirre Sala, que nos trae este tema sobre la e-política, la democracia y las nuevas tecnologías. Un tema por demás pertinente y además interesante y además novedoso y que tiene vínculo con estos temas que nos ocupan de la democracia, sus transformaciones, etcétera. Bueno, antes de cederle la palabra al doctor Francisco Aguirre, a quien nuevamente le doy las gracias y la bienvenida a la Escuela Judicial Electoral en esta modalidad también muy de estos tiempos, ¿no? Esta modalidad a distancia, aprovechando las tecnologías a pesar de la pandemia. Me voy a permitir leer una síntesis curricular, si me lo permite. José Francisco Aguirre Sala es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tiene una especialización en psicología terapéutica y psicología comunitaria por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, con vigencia el 31 de diciembre de 2021. Ha ganado varios premios y menciones honoríficas, entre las que se encuentran el certamen de ensayo político de la Comisión Estatal de Nuevo León y el concurso Letras para el Cambio, convocado por el Partido de la Revolución Democrática. Entre las publicaciones recientes destacan La democracia líquida, los nuevos modelos políticos en la era digital, publicado en Barcelona; La democracia líquida, exigencia de la sustentabilidad económica, publicada en Brasil; y Vanguardia, vigencia y viabilidad de la accountability societal, publicada en México. Nuevamente, reitero el agradecimiento, doctor, es un gusto para nosotros tenerlo a distancia, aprovechando el tema. Y bueno, son todos suyos los micrófonos, bienvenido y adelante. Buenos días a todas y a todos. Ya tenemos ahí la primera viñeta expuesta, pero para mí es muy importante pasar inmediatamente a la segunda, empezando un poco por el final, que es agradecerle a todas y a todos su interés y su asistencia virtual. Darle también muchas gracias al maestro Rafael Caballero Álvarez por su amable y gentil gestión entre la Escuela Judicial Electoral y su servidor para llevar a cabo esta tertulia académica. Y también agradecer a la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, la directora general de la Escuela Judicial Electoral, por su amable invitación. Y por supuesto al doctor Alfonso Vázquez Moyers por su gentil presentación y la moderación de esta sesión, y además felicitarlo porque entendí que hoy es el día de su cumpleaños y espero que esta presentación la pueda apreciar como un pequeño obsequio intelectual de mi parte, así que intentaré hacerlo lo mejor posible. Realizaremos una presentación de mi parte que espero no resulte muy desordenada, y luego daremos un espacio para la interacción, que es realmente lo más importante, dado que la tertulia no es de quien toma la palabra como expositor, sino que la tertulia es de quienes acuden a ella para encontrar capacitación y para encontrar un beneficio. La e-política. La E obviamente se refiere a la electrónica y como subtítulo Democracias y nuevas tecnologías, para tomar un punto de partida que resultara llamativo, por no decir provocativo. Deseo plantear dos dilemas concretos para la época de la nueva normalidad, de la cual pues no nos vamos a poder sustraer. El primer dilema lo planteo con este enunciado: si la nueva democracia si va a haber una nueva democracia construida por la era digital, o si las redes digitales se quedarán al servicio de la democracia de siempre. Es decir, si se construirá una nueva democracia o simple y sencillamente se incorporará toda la tecnología digital a los modelos que hasta hoy conocemos. Y un segundo dilema que yo creo que es más significativo para todas y todos ustedes que están en la escuela, es si cuál es el papel de las tecnologías digitales ante los dilemas electorales que nos planteó y sigue planteando la pandemia de la COVID-19.
Antes quisiera dar algunas referencias bibliográficas de algo muchísimo más reciente. El libro publicado ahora en febrero del 2021, ¿Qué es la democracia electrónica? Por la editorial Tirant Leblanc, donde en el libro se desarrollan 5 capítulos para responder a la pregunta ¿qué es la democracia electrónica? Ver precisamente algunos de los dilemas que acabamos de señalar y dar ejemplos globales y también del orden local. Y un artículo que está ya publicado en los avances de la revista española Resersá, o sea, la revista española de investigación, que se titula Los desafíos de la transformación digital de la democracia, que fue un número dedicado precisamente a la democracia y la tecnología digital, los aspectos también de algoritmos y de inteligencia artificial, pero aquí yo lo que traté fueron sobre los desafíos de esa transformación digital que tiene la democracia. Ahí ustedes en su oportunidad podrán ampliar muchas nociones y encontrar muchas referencias más hacia las cuales dirigirse. Pues bien, para hoy, democracia y nuevas tecnologías, pensaba desarrollar estos 3 temas: el nacimiento de la cultura digital y sus etapas evolutivas, una nueva democracia construida por la era digital o las redes digitales al servicio de la democracia de siempre, como el primer dilema, y el segundo dilema, los dilemas electorales que nos plantea la COVID. El primer tema realmente sería como una especie de acercamiento o introducción a lo que ha resultado la cultura digital y sus etapas evolutivas. Y como eso nos podría llevar todo un curso, me voy a permitir señalar que existen 6 etapas de la cultura digital y sus correspondientes desarrollos. Una primera etapa que, aunque no lo creamos, la cultura digital inicia desde 1960 y abarcaría hasta 1969, la gestación privada y secreta de la red, de la web. Una segunda etapa que abarcaría de 1972 a 1990, la gestación científica y privada de la red, de la web. Una tercera etapa que podemos ubicar desde 1990 hasta 1999, una vez que la gestión científica ya no se hizo privada, fue el ciberoptimismo. En los Estados Unidos de Norteamérica y en varios países avanzados en el aspecto tecnológico en Europa, se dio en esta década el ciberoptimismo. Como cada vez que existe un invento en la historia de la humanidad, se da un optimismo, así cuando se inventó la máquina de vapor o de igual manera cuando se inventó el automóvil o cuando se inventaron los alimentos enlatados, ¿ya? Existe un optimismo donde dicen muchos de los problemas de la humanidad se van a resolver con este nuevo invento, y por supuesto que los nuevos inventos endogámicamente también traen nuevas dificultades. Entonces, durante los años 2000 al 2010, se fue dando una transición hacia la desilusión del ciberoptimismo, es decir, tanto teóricos y prácticos que utilizaban la electrónica, el ciberespacio, etcétera, transitaron se transitaron hacia una desilusión del ciberoptimismo, y ya del 2010 al 2019 las malas noticias es que tenemos tal cual un ciberpesimismo, y nos encontramos pues en la actual etapa del 2020 con una nueva eclosión digital en la democracia, pues más que nada debido a la circunstancia de confinamiento obligada por la pandemia del COVID, que ha realizado esta nueva eclosión digital. Sería muy largo exponer todas las etapas y algunos detalles de ellas. Por si hubiese alguna pregunta, yo desarrollé las viñetas de todas las etapas, pero las etapas más interesantes sería la etapa 4,
esta etapa del 2000 al 2010, la transición hacia la desilusión del ciberoptimismo. Un amplio sector de las ciencias sociales constató, nutrió y proyectó el debate entre ciberoptimistas y ciberpesimistas. Ahí del lado izquierdo, bueno, pues tenemos un grupo de cibervoluntarios.org y tenemos dos imágenes de este personaje que hoy vuelve a los medios de comunicación, a Assange, ¿verdad? Recientemente Ecuador le negó la ciudadanía ecuatoriana, de manera que no lo puede defender más de las denuncias que le hace el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues prácticamente hasta antes del 2010 había un ciberoptimismo que fue transitando hacia la desilusión. Y la desilusión la tenemos en los personajes del lado derecho, Kevin Mitnick y Tsutsumoto Shiyomura, ¿verdad? Los hackers más peligrosos que existen en la red y en el mundo electrónico. De hecho, Kevin Mitnick es un hacker que fue perseguido por la justicia y Tomu dijo que él iba a lograr atraparlo, él iba a lograr ubicarlo para que se hiciera justicia y de hecho lo logró. Así que el ciberpesimismo pues también lo tenemos en toda la intromisión que no convierte a la red, que no convierte a Internet en un lugar seguro y que por lo tanto no lo hace ni social y obviamente ni políticamente neutral. Bueno, en la etapa 5, ya prácticamente 2010 a 2019, en el ciberpesimismo, tenemos lo que yo me he permitido denominar en algunas de mis publicaciones las 7 plagas del apocalipsis y sus 4 fatídicos jinetes. Todos nosotros vamos a poder identificar con mayor o menor medida alguna de estas 7 plagas. La información falsa o fake news, la vigilancia y la violación de la privacidad digital. Ahora en los medios de comunicación se está hablando mucho del software Pegasus para el espionaje que se ha realizado. Y entonces tenemos ahí una intromisión, una violación a los derechos humanos y a los derechos digitales con la vigilancia y violación a la privacidad digital. El populismo en la red como expresión de emociones sin discurso racional, que ha traído una serie de fenómenos identificados como la tribalización, la cooptación en las cámaras eco, la polarización en el discurso del odio. Otra de las plagas entonces es el debilitamiento de las mediaciones institucionales. Y ahí tenemos nosotros muchas instituciones en el orden de la esfera pública y del orden de la esfera política que precisamente por las plagas 3 y 4 se han debilitado y estas instituciones están padeciendo que sus funciones no sean tan reconocidas ni tan respetadas en la esfera pública. Por supuesto, la plaga del activismo de clic que se limita a la red y no logra salir a las calles y no logra incidir estructuralmente en la organización política de un país. Y la séptima plaga, que es donde se ubican los 4 fatídicos jinetes, que es la nueva élite política con el beneplácito del oligopolio de Internet. Y esta élite política de oligopolio tiene sus 4 fatídicos jinetes que están identificados tanto en la práctica como en los estudios teóricos, como Google, Amazon, Facebook y Microsoft, entre los principales. Y ahí tenemos mucho el caso de la Cambridge Analytica, la influencia que tuvo sobre las votaciones en el caso del Brexit y en la elección presidencial de Donald Trump. En esta etapa 6, en la que actualmente vivimos, una nueva eclosión digital, la cultura digital propone una libertad ficticia por la falta de un poder centralizado, cuando en realidad está sujeta a un poder descentralizado, pero que está invisibilizado.
Y la descentralización de la web es un arma de dos filos, y esto lo advierte el pensador coreano radicado en Berlín. Las redes sociales también acaban con la dimensión social al poner el ego en el centro. Esto lo dice Han en un texto publicado, traducido en 2020, La desaparición de los rituales. Y voy a dejar una nota al margen por qué es importante denunciar la desaparición de los rituales y por qué al final les quiero decir que para la Escuela Judicial Electoral es muy significativo estar atento a la desaparición de los rituales. Así que ya me estoy comprometiendo con esta promesa de que al final les diré por qué la desaparición de los rituales hay que atenderla. Bien, me voy a saltar algunas cosas de la etapa 6 de la eclosión digital. Basta con recordar que hay una conciencia crítica ante la vigilancia digital en Asia, cuya conciencia crítica es inexistente en Asia y muy existente en Occidente, donde cada ciudadano debe ser evaluado consecuentemente en su conducta social, y que esto se acendró con la vigilancia a partir de la pandemia. En China hay 200 millones de cámaras de vigilancias, algunas con reconocimiento facial, otras tienen una infraestructura digital que ha resultado sumamente eficaz para contener la pandemia. De manera que cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente, y si la temperatura que tiene es preocupante, entonces inmediatamente identifican a las personas que viajaban en el mismo vagón, todos con sus teléfonos móviles, y el sistema sabe quién está en dónde, haciendo qué, con quién lo está haciendo y de qué manera lo está haciendo. De manera que es posible que el Estado también controle mi expediente médico, mi temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, etcétera, y nos estamos enfrentando al fenómeno de una biopolítica digital a través de la hiperconectividad que cada uno de nosotros tenemos con nuestros aparatos de telefonía móvil a la red, datos que son compartidos con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. Recordarán ustedes que en noviembre del año pasado en Ciudad de México se estableció una normatividad de que los ciudadanos tendrían que captar un código QR con sus dispositivos móviles al entrar a algunos restaurantes, de manera que la red, la internet, podría saber en dónde está usted, con quién está, cuánto tiempo está pasando en el lugar donde está y qué está haciendo. En Corea se utilizó una aplicación que se llama la Corona App, ¿ah? Y esto redefine la soberanía del ciudadano y redefine que es el ciudadano quien posee el ciudadano quien posee gratuitamente el hecho de dar los datos a los algoritmos, y el verdadero soberano es quien dispone de los datos y tomará decisiones públicas en función de esos datos. Quiero, antes de pasar a la siguiente sección, cerrar esta idea de la eclosión digital con parte del ciberpesimismo, señalando simple y sencillamente una anécdota que tiene que ver con el ámbito electoral. En Tokio, los algoritmos lanzan a los dispositivos móviles que utilizan los ciudadanos una serie de datos y de información seleccionados de conformidad a la cámara eco, es decir, a la burbuja en que se encuentra cada uno de los ciudadanos que recibe la información. Esto se hace a través de algoritmos. Y una vez que se tiene la información lanzada hacia los ciudadanos a través de los algoritmos, la información de retorno es sistematizada en un programa de inteligencia artificial que procura establecer cuáles son las preferencias, los ideales, inclusive los disgustos y las aversiones de los ciudadanos. De manera que para 2018, la empresa Matsuda en Tokio creó un robot, un robot Mijito Matsuda, un robot de caracteres femeninos,
y lo propuso como persona jurídicamente reconocida, dado que sus algoritmos de inteligencia artificial estaban adaptados para poder tomar decisiones. Adquirió en el robot personalidad jurídica, es decir, que si este robot quisiera contraer un contrato conyugal matrimonial, perfectamente lo podría hacer, y por lo tanto, al tener personalidad jurídica, pudo establecerse como candidato a la elección de uno de los distritos de la ciudad de Tokio, señalando que era el mejor candidato. Esta robot, ¿verdad? Porque le dieron caracteres femeninos. Esta robot era la mejor candidata porque tomaría sus decisiones en la definición de la política pública, conociendo, gracias a los algoritmos y a la inteligencia artificial, los deseos, las inquietudes, los propósitos de la ciudadanía, y como las decisiones de política pública serían tomadas con un algoritmo de inteligencia artificial, quedaría exenta de tomar decisiones a partir de las emociones humanas que hacen los representantes políticos muchas veces, y por supuesto al margen de decisiones políticas tomadas bajo esquemas de corrupción o bajo temas de nepotismo. El resultado fue que en el distrito donde esta robot estuvo como candidato, alcanzó el tercer lugar en las votaciones por su distrito. Esto en el 2018, ¿no? Entonces, podemos pensar que hay una personalidad jurídica ya reconocida de la tecnología digital que obra con inteligencia artificial, y como personalidad jurídica tiene viabilidad para llegar a ser candidatos a un puesto de elección. Espero que este comentario sea suficientemente provocativo y motivante para que alguna o alguno de ustedes intente llevar a cabo estudios en esta línea, ¿verdad? Bueno, pasemos al primer dilema. ¿Va a haber una nueva democracia construida por la era digital o las redes digitales se van a quedar al servicio de la democracia tal y como la conocemos hoy en día? Para eso intentaré exponer tres cuadros sinópticos. El primer cuadro es la diferencia de condición informativa y comunicativa entre los más media tradicionales, es decir, la televisión, el periódico, la radio y el cine, y los new media, las nuevas redes sociales para la acción política. En un segundo cuadro sinóptico, intentaré exponerles la correlación entre las herramientas electrónicas y los mecanismos de participación ciudadana, y pasaremos a un tercer cuadro donde haríamos el comparativo de los pros y contras del uso de las tecnologías digitales. Este tercer cuadro, una vez lo que ya he dicho sobre el ciberpesimismo, no es tan importante como los dos primeros, pero lo dejaré a su consideración y luego podremos discutirlo. Bien, el primer cuadro, las diferencias de condición informativa y comunicativa entre los más media tradicionales, la radio, televisión, la prensa y el cine, y los new media que todos conocemos como el Facebook, Twitter, Instagram, email, wikis, etc. Del lado izquierdo, vamos a hablar de los tradicionales y del lado derecho de los nuevos. Mientras los tradicionales están condicionados a la economía del mercado y a la planeación de la reelección política, los nuevos están causados por el obsequio del software libre y de los contenidos sin compromisos. Los tradicionales tienen alianzas que se limitan a sus territorios particulares, son locales y a veces nacionales. Los nuevos tienen alcances en espacios multitudinarios en territorios de cualquier escala global. Los tradicionales son utilizados solo por profesionales y a veces aceptan amateurs, mientras que los nuevos son utilizados por amateurs que en todo se ven como iguales a los profesionales. Por lo tanto, los tradicionales poseen barreras altas de ingreso y los nuevos pues no tienen barreras de ingresos. Los tradicionales
La información puede vertirse en lenguaje técnico intencionalmente ininteligible para quienes no pertenecen a las élites, mientras que en los nuevos, la mayoría de las ocasiones, la información se difunde en lenguaje estándar, democratizando las ideas o aclarándolas en su difusión. En los tradicionales, la información solo tiene el alcance propio del medio de difusión, mientras que en los nuevos el mensaje puede visualizarse y técnicamente hablando lo hace desde ya hacia cualquier parte del mundo. En los tradicionales, la información se transmite de manera secuencial y seleccionada, mientras que en los nuevos no es secuencial, tiene formas discrecionales y arbitrarias, junto con la dificultad de llegar también a ser muy excesivos. En los tradicionales, solo los emisores son protagonistas, es decir, uno habla y muchos escuchan en la radio, en el noticiero, en la televisión, en el corte del cine. De manera que uno aparece y muchos contemplan. De manera que en los tradicionales, por eso el nivel de ingreso está muy seleccionado. No siempre pasa nuestra llamada al aire cuando hablamos a un noticiero televisivo, o no siempre un periódico publica nuestra carta dirigida al editor. Y en ese sentido, pues está siempre bajo la censura de la línea editorial del medio. Mientras que en los nuevos, pues la propagación es en tiempo real, transforma al receptor en protagonista, de manera que todos pueden subir un tweet, todos pueden elaborar un blog, todos suben y bajan a todos. En los tradicionales se busca complacer a los electores, a los clientes y a los consumidores, particularmente de un segmento social. Y en los nuevos, pues cada usuario es un elector y potencialmente un interlocutor, lo que hoy se conoce como prosumidor, tanto porque es productor como consumidor. Los tradicionales requieren del aval público que los somete a censura, certificándose en estándares de calidad para conservar su crédito, mientras que los nuevos poseen menos censura, su registro multiplica los enlaces en nodo en red y eventualmente pueden detener los mensajes, como pasa, por ejemplo, en la red china, donde se pueden detener los mensajes, pero no se pueden detener los medios. Y entonces los nodos hacen que los mensajes lleguen a sus destinatarios. En los tradicionales, la censura supone los intereses de los electores, mientras que en los nuevos, los lectores, que son los seguidores, son la censura real. Los tradicionales carecen de sentido si no se apoyan en un grupo hegemónico, mientras que los nuevos buscan sentido independientemente del impacto que tengan hacia grupos de poder. En los tradicionales, solo los emisores dotan de valoración al medio y sus contenidos, mientras que en los nuevos, el usuario interactivo es el que genera la utilidad, la práctica y el valor. En los tradicionales, hay una emisión-recepción que no transforma al contenido ni al medio, mientras que en los nuevos, la participación genera un bien comunitario que mejora el contenido, transforma al medio y transforma al usuario. En los tradicionales, solo se dirigen al público, pues son colonizadores de la esfera privada, mientras que los nuevos influyen en la audiencia y en el mismo medio y elevan lo privado a lo público. Los tradicionales influyen en los electores no informados, pues los expertos con credibilidad o las expresiones retóricas marcan tendencias con sus juicios de valor. En los nuevos no se expresan posiciones mesuradas, hay polarización, hay cooptación, se provoca la tribalización desde múltiples intereses en discordia y por lo tanto rompen la homogeneidad. En los tradicionales, su utilidad es solo receptiva, pues la actividad política que permiten se limita a recibir cartas, transmitir llamadas en vivo o editadas y convocar a la firma de peticiones. Mientras en los nuevos la utilidad es ampliamente variada, pues en todos los casos se puede contactar a representantes políticos, a miembros del gobierno, y está estudiado que Twitter es más fuerte para la movilización y la firma de peticiones, los mails y los blogs son más fuertes para promover el espacio deliberativo, Facebook para la difusión y el crecimiento,
y la web federada para la colaboración y la protección y la organización. Los medios tradicionales solicitan donaciones para las causas políticas, mientras que los nuevos solicitan y realizan donaciones de manera viral para las causas políticas. Los tradicionales cubren con notas informativas campañas, protestas o asuntos del espacio público, mientras que los nuevos visualizan, organizan y convocan a voluntarios a campañas, protestas y programas públicos. Los tradicionales reportan resultados de votaciones y de referéndums, mientras que los nuevos organizan, convocan, ejecutan, contabilizan y dan a conocer las votaciones y los resultados de los referéndums. Los tradicionales generan megarrelatos hegemónicos, es decir, imponen modelos centralizados, mientras que los nuevos destruyen los megarrelatos que han resultado alienantes y construyen las periferias. Los tradicionales suponen unidad y homogeneidad en la esfera pública y los medios provocan diferencias y superposiciones de las esferas públicas. Los tradicionales acotan la territorialidad y unifican las significaciones y los nuevos provocan la desteritorialización y los órdenes simbólicos e imaginarios libres. Y un modo, por ejemplo, de desterritorializar es el caso que tenemos en México, de la manera en que ha avanzado el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. De manera que los tradicionales construyen identidades ciudadanas uniformes conforme a los grupos empoderados y los nuevos edifican ciudadanos en una gama de identidades que han sido emancipadas, emancipatorias y diferenciadas. Los tradicionales operan compartiendo la distinción entre lo público y lo privado, mientras en los nuevos hay una individualización aceptada de la esfera pública, pautando derechos diferenciales y desvanecen la distinción entre lo público y lo privado. Aquí hay un aviso donde dice que Minerva Rangel Luna ha levantado la mano. Espero que no sea por una dificultad técnica. Perdón, doctor, ¿pudiera hacer un poquito más chiquita su imagen porque ya no se alcanza a ver la parte donde dice nuevos medios, new media? Ya no usamos todo el recuadro. Ok, déjeme ver si la puedo hacer. No, con su cursor, la parte azulita que está abajo, ahí arribita, tantito arribita, nada más entre abajito, ese pedacito azul. Ya está. Sí, bueno, mire, lamentablemente me pasé ya a la siguiente. Quiero nada más, si no se ve del todo claro, lo voy a leer con un poco más de calma. Son los dos últimos recuadros. En los medios tradicionales, los derechos mediáticos están reducidos a la libertad de prensa y esta está acotada por los dueños de los medios y, por supuesto, los intereses de quienes están en el Estado. Mientras que en los nuevos, los derechos digitales producen la apropiación de nuevos derechos, una tecnopolítica para la educación electrónica que genera usuarios del gobierno electrónico, del voto electrónico, de la participación ciudadana, y por eso los cuatro jinetes fatídicos de este apocalipsis contemporáneo, que son los dueños de los medios digitales y la lucha en contra de ellos para poder salvaguardar los derechos digitales. Entre paréntesis, yo le podría señalar, cada año, cuando se cumple el aniversario de la creación de la web, de la red, reconocido como el padre, el creador de la web, a Tim Berners-Lee, cada año hace un manifiesto, hace una declaración. En el 2019 incluso propuso que los estados, la iniciativa privada y los ciudadanos firmaran el contrato de la web para poder utilizar la web de manera pública y dar pauta en la web a que hubiese derechos digitales. El último recuadro para mí es anecdótico en su expresión, porque mientras la radio, la televisión, la prensa y el cine durante muchos años asumieron que teníamos democracia y que en ellos buscábamos información,
los nuevos medios hoy en día lo que hacen es obsequiar la información y lo que buscan es que se construya la democracia. Voy a pasar al siguiente cuadro sinóptico, que creo que ahora ya se ve muy bien, la correlación entre las herramientas electrónicas y los mecanismos de participación política. Hay funciones políticas como dar y recibir información pública. Para eso los mecanismos son los mecanismos de información, paneles y quejas electrónicas. Y las herramientas electrónicas que se han usado hasta el momento es el mail, el Twitter, los blogs, el Facebook, el WhatsApp, Instagram y la plataforma de YouTube. Para elaborar peticiones existen los mecanismos electrónicos de peticiones y plebiscitos con las mismas plataformas o herramientas electrónicas anteriores. Para presentar y hacer firmas de peticiones están las peticiones y los plebiscitos electrónicos también con las mismas plataformas. Para organizar convocatorias y establecer temas de agenda, están los paneles electrónicos, los plebiscitos y peticiones electrónicas, tenemos hasta el momento las mismas. Para promover las consultas tenemos la consulta electrónica, que todavía se está realizando con las mismas plataformas, ¿verdad? Y tenemos la organización de discusiones deliberativas, para el parlamento electrónico, parlamento abierto, la mediación electrónica, las encuestas deliberativas electrónicas, que se usan las herramientas electrónicas de las redes sociales citadas, para elaborar proyectos en foros electrónicos, iniciativas electrónicas y presupuestos participativos electrónicos, hacia donde, por ejemplo, va la versión del presupuesto participativo en la Ciudad de México. Tenemos las redes sociales ya conocidas, pero ahora tenemos nuevas plataformas electrónicas como Reddit, TeamPath y Lomio. Para realizar campañas para promover proyectos, tenemos las campañas electrónicas y los foros electrónicos que se han utilizado ahora añadiendo a Instagram a esta línea. Para discutir proyectos tenemos los paneles electrónicos, parlamentos abiertos y electrónicos y foros electrónicos, que tenemos las redes sociales como las conocemos hoy. Pero para la votación de proyectos, es decir, para el voto electrónico o para el referéndum electrónico, aparte de las plataformas de las redes sociales que conocemos hasta hoy, desde el email hasta el Instagram, ya tenemos algunos softwares participativos como el Agora Voting, como el Democracy OS, como el Liquid Feedback, el Vote Spower y el Tu Voto. En las elecciones pasadas, ustedes saben que en México la plataforma electrónica de Tu Voto Útil intentó ser una simulación de este tipo de voto. Ustedes conocen que el Tribunal Electoral precisamente dijo que no había ilegalidad en esa plataforma y que había sido simple y sencillamente un ejercicio de la libertad de expresión de sus creadores. No pasa eso, por ejemplo, con Votes Power y Tu Voto, que está en España, Francia, Suecia, Alemania. Esas son plataformas donde el usuario ingresa, llena una encuesta para que se pueda clasificar su perfil y la plataforma le regresa la decisión electoral de conformidad a haber hecho el algoritmo del perfil del usuario con las ideologías partidistas y con las propuestas de campaña de los candidatos en el momento. De manera que si estas plataformas avanzan y van teniendo éxito, el elector en el futuro lo que va a hacer es, como en cualquier otra plataforma, llena con la encuesta previamente diseñada su perfil y la plataforma le va a decir por quién votar. Y esto sucede, sucede hoy en día, no es ciencia ficción. Para tomar decisiones, bueno, hay para promover y preparar talleres, preparar y capacitar y hacer talleres, pues existe la deliberación electrónica, la tecnopolítica, la participación electrónica, con programas como Blackboard, que seguramente conocen ustedes. Ahora, es mucho más interesante la toma de decisiones a través de la legislación electrónica y las encuestas electrónicas, donde están estos softwares como Agora Voting,
Democracy OS, el Liquid Feedback, el Apple Grid, el Adocracy, ¿no? O el Vote Sweeper y el tuvoto.eu, que son plataformas que han utilizado partidos políticos, por ejemplo, en España como Podemos o el Partido Político Ciudadano, que son plataformas que han utilizado algunos parlamentos para la legislación electrónica, como el Parlamento de Valencia, que lo hace prácticamente desde mediados de la década de 2010, y en particular podemos señalar los logros que han tenido en algunos países europeos el partido pirata, precisamente por el uso del software libre y por la idea de que lo pirata es porque no debe haber un derecho reservado para una élite política o un derecho reservado para una clase política, dado que todos los ciudadanos deben de defender su soberanía. Para ejecutar decisiones en el gobierno electrónico, en la justicia electrónica o en el referéndum electrónico, pues existen las plataformas del gobierno electrónico. Para organizar la rendición de cuentas y evaluar la rendición de cuentas, pues existen los mecanismos de participación política con softwares participativos. Me voy a saltar la parte de los pros y los contras por lo que ya habíamos leído de las plagas apocalípticas de una vez pasado el ciberpesimismo, y llevando ya cierto tiempo, aunque podemos regresar a ellos si luego ustedes quieren, vamos a hablar de los desafíos electorales de la COVID. Yo concibo que los desafíos electorales que nos presentó la COVID se dio con la coincidencia de los calendarios electorales con el confinamiento generada por la pandemia, y eso fue esta coincidencia fue la que generó los dos dilemas. El primer dilema para las autoridades electorales: postergar o realizar las elecciones. Recordemos que en el 2020, en plena pandemia de COVID, había unas elecciones programadas para el estado de Coahuila y el estado de Hidalgo. Formal y legalmente no fueron postergadas, sino que lo que hizo el Instituto Nacional Electoral, como ustedes seguramente recordarán, lo que hizo fue atraerlas, y al momento de atraerlas, de hecho, se dio la postergación, y entonces se proyectaron postergadas del 2020 hacia el 2021, al 6 de junio también. Pero en muchas otras autoridades electorales en otros países y también en Latinoamérica se vieron en este dilema. ¿Lo postergo o realizo las elecciones? Y el segundo dilema, pues no fue para las autoridades electorales, sino fue para los electores. Es decir, ¿acudo a votar o guardo el aislamiento? En México, el dilema se manifestó publicitariamente en dos campañas: la de Quédate en casa, que tuvo un despliegue amplio y muy incisivo, y la campaña publicitaria de El voto sale y vale, como todos sabemos, promovidas por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional Electoral, respectivamente. Aquí es necesario aclarar la formalidad de que en el caso mexicano, como nosotros sabemos, el confinamiento no fue obligatorio, sino lo que tuvo cierta prohibición fueron reuniones, festivales, conciertos, cuestiones que provocaban la aglomeración, ¿no? Pero la campaña de Quédate en casa, pues nos pone en el dilema de: acudo a votar, como es mi obligación constitucional, ¿verdad? O guardo el aislamiento. Entonces, frente a este dilema, ¿verdad? En la siguiente viñeta, yo pongo algunos datos de los dilemas que tuvieron las autoridades electorales. Entre el 21 de febrero del 2020 y el 6 de junio del 2021, durante que hasta ahora ha sido el periodo, y esperemos que ya lo haya sido, el periodo más letal de la pandemia, 79 países postergaron las jornadas electorales, 118 países y territorios las celebraron en las fechas programadas, y
3 países y territorios terminaron por celebrar las elecciones, aunque ya habían sido postergadas en una ocasión. ¿Cuál es el panorama para Latinoamérica? El panorama para Latinoamérica, aquí comparto esta tabla, no pretendo leerla toda. Tenemos en la primera columna el país y tipo de elecciones, en la segunda la fecha original y en la tercera la fecha propuesta. Argentina desplazó, Bolivia desplazó, Brasil desplazó, Chile desplazó, Colombia desplazó, Costa Rica no desplazó, Ecuador no desplazó, Guayana no desplazó, Haití desplazó indefinidamente y hasta la fecha creo que siguen desplazadas, sobre todo con el problema político del magnicidio reciente. México, la del 7 de junio del 2020, no se dice formal y legalmente que desplazó, sino que el INE la trajo y entonces se desplazó al 18 de octubre del 2020. Y las locales, pues no se desplazaron, como todos bien sabemos. Paraguay desplazó, Perú desplazó, hubo una propuesta presidencial que fue rechazada de anticiparlas al 26 de enero del 2020, y bueno, ni qué decir de las recientes elecciones en Perú que tardaron más de un mes en dar los resultados electorales. República Dominicana desplazó, tanto por cuestiones de dificultades técnicas de las tecnologías digitales como por cuestiones de la pandemia. Surinam, Trinidad y Tobago no desplazaron, Venezuela no desplazó, Uruguay sí desplazó. Bueno, México no desplazó. Entonces, el dilema para los electores era acudir a votar o guardar el aislamiento. Y yo postulo que las tecnologías digitales nos dan una solución a este dilema, y la solución es el voto electrónico. El voto electrónico lleva en nuestro país más de 2 décadas, pero hay que señalar que el voto electrónico tiene distintas modalidades. Y aquí yo puse algunas imágenes de 3 modalidades rechazadas, que son las modalidades de la urna electrónica. Es decir, en la casilla electoral se instala la urna electrónica y uno, en vez de acudir a votar utilizando la boleta de papel, tiene uno que acudir a la casilla a utilizar la urna electrónica. El uso del voto electrónico a través de la urna electrónica, con muchos aditamentos, porque hay casos en que la urna electrónica además emite un comprobante impreso sobre mi voto, o no lo emite, o lo emite y este comprobante tiene original y copia y yo me quedo con una de las versiones y la copia se queda en la casilla, etcétera. No parecía ser, o no parece ser, una solución ante el dilema de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay que acudir a la casilla, hay que hacer la fila en caso de haber acudido en un horario donde encuentre yo fila. Tengo que ser muy, muy, muy cuidadoso con los protocolos sanitarios de todo tipo, no solamente de la sana distancia o el cubrebocas. Imagínense ustedes a los funcionarios de casilla a lo largo de la jornada, a lo largo de la jornada donde van a tener que disponer del protocolo sanitario en un momento dado para poder hidratarse, en otro momento dado para poder tomar sus alimentos, etc. Entonces, la urna electoral frente a la COVID representa básicamente los mismos problemas que la votación tradicional en boleta de papel. No así el caso del voto electrónico con el dispositivo móvil, sea el dispositivo móvil en un teléfono smartphone, o en una tableta, o en una laptop, o en la computadora personal en el domicilio del elector, porque evita el traslado, obviamente, a la casilla electoral. Entonces, la solución es el voto electrónico para la nueva normalidad. Ahora bien,
Voy a hablar un poquito de los inconvenientes del voto electrónico y luego de los beneficios del voto electrónico, esperando que esto no sea un tema reiterativo ya estudiado por ustedes, audiencia concreta. Obviamente es estudiado por la Escuela Judicial Electoral, pero por esta audiencia concreta que hoy hace el favor de prestarme su atención. El primer inconveniente es que no garantiza la condición de universalidad que debe tener el sufragio debido a la brecha digital, las dificultades que se dan para acceder a la red, el registro en el padrón electoral o la dificultad para poder estar en la lista nominal. El segundo es que no garantiza la condición de libertad porque es vulnerable a la coacción o a la compra de votos cuando se efectúa con los dispositivos móviles remotos que están fuera de las casillas o recintos electorales. El tercero es que no garantiza la igualdad por la posible omisión de un candidato por el sistema digital. Por ejemplo, así ocurrió en las pantallas táctiles de la elección de República Dominicana de febrero de 2020, donde no se desplegaron todas las opciones electorales y la elección tuvo que ser cancelada. No garantiza la integridad por la insuficiente seguridad contra el hackeo y la falta de certeza jurídica en la verificación de los resultados finales. No da certeza de la secrecía porque la evidencia de separación completa de la emisión, el registro y verificación del voto es compleja para el ciudadano común. De hecho, por ejemplo, en 2019, el Tribunal Electoral alemán y el Tribunal Electoral austriaco negaron el voto electrónico para las elecciones de ciudadanos a representantes políticos porque el ciudadano común no tiene la certeza de la secrecía en la emisión, registro y verificación. Un sexto inconveniente es que las garantías de integridad y secrecía, así como la observación electoral, se reduce a quienes sean expertos simultáneamente en los campos de tecnologías digitales y procesos electorales. Así que para las futuras décadas, ahí tenemos un reto, no ser solamente experto en los procesos electorales, sino también en el campo de la tecnología digital. Séptimo inconveniente es que corre el riesgo de las fallas técnicas internas que provoquen defectos en el registro, en el conteo o en la transmisión y que a su vez causen costos que no estaban previstos. También no garantiza la veda electoral respecto a las campañas, la propaganda electoral o la inducción a la elección, sobre todo cuando la versión del voto electrónico cuenta con asistentes de tecnología digital. Un noveno inconveniente es que aumenta las dependencias hacia empresas o instituciones encargadas del diseño digital y las auditorías, lo cual puede elevar los costos por encima del sistema tradicional, al menos en la etapa de la transición, y sobre todo en la condición de tener que conservar en la nómina al personal electoral de los organismos públicos electorales y la nómina paralela del personal encargado de tecnologías digitales. Un último inconveniente es que requiere de grandes campañas y ejercicios de simulacros para su socialización y que el elector que no ha estado conviviendo con esta experiencia pueda familiarizarse. Bien, ahora también tiene beneficios. La eficaz y eficiente organización electoral para países con grandes extensiones geográficas y demografías muy numerosas, como pasa en el caso del voto electrónico de la India y Brasil, que por cierto hace días Bolsonaro dijo que estaba en contra de la votación electrónica con la urna porque daba pauta al fraude electoral. Vamos a ver qué se resuelve en Brasil. En general, una vez pasada la etapa de transición, supone el ahorro de costos al evitar la capacitación de mucho personal, disminuir la carga de trabajo de los funcionarios por la emisión de materiales electorales, así como su respectiva custodia y traslado, que son costos también implícitos. No requiere alta formación política en el elector cuando la boleta electrónica está programada para evitar errores, porque corrige los votos en blanco y los inválidos, permite el voto nulo, evitando el conflicto de interpretación entre los escrutadores, permite al elector verificar su elección y en este sentido también permite que incluso se anoten el elector anote candidatos independientes si así lo desea.
y es útil en los sistemas electorales con segunda vuelta o balotaje, que no es el sistema político mexicano, o es útil para los sistemas electorales de ponderaciones y preferencias, que no es el caso del sistema político mexicano. Otro de sus beneficios es que elimina los errores o omisiones en los escrutinios y proporciona exactitud y prontitud en el conteo de los resultados. Y en esta circunstancia, para México, se eliminaría el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Parece incentivar la motivación para votar por su rapidez, la comodidad y el amplio plazo del periodo electoral al evitar largas filas el día de la elección. Es decir, el voto electrónico remoto no tiene un solo día como jornada electoral, sino que se lleva a cabo en un periodo de más de un día de jornada electoral. Salvada la brecha digital, situación que no es fácil de salvar, pero una vez salvada facilitaría los procesos de equidad electoral para las minorías, garantiza la seguridad si registra datos biométricos por medio de una lectura digital. Otro de sus beneficios es que promueve la votación desterritorializada para los residentes en el extranjero y para los electores en tránsito, y para el futuro de nuevos sistemas políticos de votación desterritorializada. Su inmediatez y sus bajos costos permiten a los gobiernos realizar consultas con mayor frecuencia, promoviendo en mayor medida la democracia participativa. En las épocas de COVID-19 y post-COVID-19 asegurará la sana distancia al votar o el cumplimiento del confinamiento. Tenemos pros y contras que constantemente estarán en debate. Ahora bien, ¿qué hicieron y qué dicen los mexicanos respecto al voto electrónico? Entonces, aquí preparé para ustedes esta tabla que consiste en un comparativo de registros y de participación electoral entre la vía postal y la vía electrónica en las elecciones del 2012 y del 2021 de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero. Entonces, como esta modalidad está aplicada para las y los mexicanos en el extranjero, en la primera columna tenemos que la lista nominal en el 2012 era de 10,782 electores y en el 2021 de 32,305. Los registrados para votar por la vía postal en el 2012 fue el 61,13%. En las elecciones pasadas fue el 33%. Los registrados para votar vía el voto electrónico con dispositivo móvil remoto en el 2012 fue el 38,86% y en las elecciones pasadas del 2021 el 67%. Esto quiere decir que las y los mexicanos residentes en el extranjero en el 2012, 7 de cada 10 preferían registrarse para votar por la vía postal. Y en el 2021, 7 de cada 10 prefirieron registrarse para hacerlo por vía del voto electrónico con dispositivo móvil remoto. Ahora bien, las siguientes 3 columnas para mí son particularmente interesantes. La participación electoral por vía postal en el 2012, obviamente, fue mayor que la participación electoral del voto electrónico. En el 2012 fue del 80% y del voto electrónico fue el 62%. Mientras que la participación nacional en esas votaciones fue del 63%. Eso significa que las y los mexicanos en el extranjero por vía postal tenían 20 puntos porcentuales por arriba de la participación nacional y no alcanzaron el mismo porcentaje de participación, los que votaron vía electrónica comparada con la participación nacional. Pero las cosas cambian radicalmente en el 2021. La participación electoral por vía postal tuvo un 52,45%. La participación electoral por vía electrónica un 57,70%. Y la participación nacional en las recientes elecciones de junio fue del 52%. Entonces, veamos los números. Los números dicen lo siguiente. En la reciente participación vía postal, la participación quedó
0.2 puntos porcentuales por debajo de la participación nacional. Pero la electrónica quedó 5 puntos porcentuales por encima de la participación nacional. Es decir, las y los mexicanos en el extranjero que votaron a través del voto electrónico con dispositivo móvil participaron más que la participación nacional. Por ahí vi una mano levantada, no sé si es por una cuestión técnica que no se alcance a ver bien o hablé muy rápido, o es porque estamos un poco sobre el tiempo. Pero para mí es muy interesante estos datos porque del 2012 al 2021, los mexicanos residentes en el extranjero que tienen la oportunidad, se ha invertido la proporción de su preferencia y la participación electrónica es superior a la participación nacional. Esto es lo que hicieron los mexicanos respecto al voto electrónico en 2012 y 2021. ¿Ah? ¿Cuál fue el registro, participación y emisión efectiva? Es decir, no estamos hablando bueno, ya hablamos del registro y la participación. Voy a obviar la segunda, tercera, cuarta y quinta columna. Me voy a dirigir a la última columna, la de los porcentajes de votos efectivamente emitidos. En el 2012, la postal fue del 66.65% efectivamente emitida y la electrónica fue del 33%. Mientras que la efectivamente emitida en 2021 para la postal fue del 31.10 y la electrónica fue del 68.89. Entonces tenemos que no solo la participación, sino la efectivamente emitida, 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos en el extranjero lo han hecho efectivamente en la postal. Esto es en la electrónica, disculpen ustedes. Esto es lo que ha hecho el electorado mexicano que ha tenido oportunidad de pasar. Ahora bien, ¿qué pasa con las y los mexicanos en el territorio nacional? Bueno, lo que tenemos a la mano es la encuesta nacional de opinión pública sobre el voto electrónico de noviembre del 2014 realizado por el CESOP y el informe integral de la evaluación de implementación del proyecto de voto electrónico durante el periodo electoral 2019-2020 realizado por el Instituto Nacional Electoral de mayo, de reciente fecha del 2021. Es de junio, de fines de junio del 2021. En el territorio nacional, el 2014, 26% de los encuestados dicen conocer qué es el voto electrónico de la nación donde se haya aplicado. El 20% considera confiable al voto electrónico. El 65% en el 2014 consideró que no era confiable. El 65% elegiría la votación presencial a través de las urnas electrónicas. El 15% preferiría el voto electrónico remoto por dispositivo móvil. El 40% ve que el voto electrónico menos confiable que el voto tradicional. El 69% cree que el voto electrónico haría más rápido el conteo. Eso en 2014. ¿Qué pasa en el territorio nacional en 2019-2020 en la elección de Hidalgo y Coahuila? Aunque esta experiencia, hay que aclararlo, solo es equivalente a la urna electrónica y en menos medida al voto electrónico. 7 de cada 10 electores tuvieron una alta percepción de confianza en la urna electrónica, solo 2.5 poca confianza, y aquí el dato está equivocado, aquí no es 5.5, sino solamente 0.5 poca confianza. La mitad de los encuestados prefirieron el conteo de votos electrónicos hechos por una máquina, pues no creen que los funcionarios de casilla lo hagan bien. El 57% se inclina por implementar la urna electrónica y el 85.7% de los encuestados que habían votado en la urna electrónica manifestó su inclinación a volverla a utilizar. Bien, yo hice una encuesta a 343 personas dentro del territorio nacional para el voto electrónico. Y bueno, por las limitaciones geográficas la pude realizar solo en Nuevo León,
a mayores de edad, con escolaridad mínima de secundaria terminada. Y pongo Nuevo León y pongo ahí un ups, porque desde Nuevo León me atrevo a decir que Nuevo León, en muchos sentidos, y no todos ellos positivos, hay que reconocerlo, es un estado atípico, y esa atipicidad no siempre juega a favor de lo mejor en la esfera pública o de la democracia. Ese ups pues nos lleva simple y sencillamente a señalar como muy ufanos, aunque no es correcto, de haber tenido el primer gobernador de extracción de la figura del candidato independiente, el Bronco, como ustedes saben. Y bueno, no me voy a meter en cuestiones evaluatorias, pero ahí sí hay que decir un ups. Y recientemente Samuel García, un gobernador que rompe con la tradición bipartidista en el Estado y con la tradición que rompió el mismo candidato independiente, y sobre todo, bueno, pues por la campaña en las redes sociales. Pero los números son esos. Si usted pudiese haber elegido antes de la pandemia, ¿qué voto hubiese preferido? El 64% prefiere, en la opinión de los encuestados, el voto presencial con boleta de papel en la casilla electoral, y el 37% el voto electrónico con dispositivo remoto. ¿Ah? Pero una vez terminada la pandemia, ¿qué voto usted preferiría? El 63% dice que el voto con boleta de papel en la casilla electoral, y el 36% el voto electrónico con aplicación móvil. Bueno, siguiente resultado. Con los inconvenientes sanitarios, políticos, técnicos y aún democráticos de las elecciones en pleno momento de la pandemia, usted hubiese preferido, el 40.2% dice ir a la casilla a votar con boleta de papel, el 40.8% dice votar por voto electrónico, y un 19% dice haber postergado las elecciones para que hubiesen sido presenciales en un momento más seguro respecto a la condición sanitaria. Entonces, en plena pandemia, la opinión entre el voto tradicional y el voto electrónico tiene una diferencia de 0.6 puntos porcentuales a favor del voto electrónico, pero hay un significativo 19% que dice yo hubiese preferido postergar. Si pudiese usted elegir una forma de votar independientemente de las condiciones de pandemia, el 46% de los entrevistados prefiere el voto presencial, el 36% el voto electrónico, el 14% prefiere el voto electrónico en la casilla electoral con la urna, y un porcentaje mínimo el voto vía postal. Aquí voy a ir terminando haciendo la suma. Si nosotros sumamos la versión del voto electrónico remoto y el de la urna, es el 36 más ese 14, pues el voto electrónico tiene una mayor preferencia. Pero en eso habría una falacia, porque el de la urna hay que acudir a la casilla electoral donde está la urna. Entonces, si nosotros sumamos el 46 y el 14 de acudir a la urna, 46 con la boleta de papel y 14 yendo a la urna, el resultado es significativamente superior al voto electrónico con dispositivo remoto. ¿Y por qué es así? Los estudios que se vienen realizando en Argentina, España, México y en algunas otras latitudes por algunos expertos, nos dicen que aunque el encuestado y el entrevistado manifiesta en la encuesta, en la entrevista, proclividad y afinidad hacia el voto electrónico, hay una gran ambigüedad en el electorado encuestado, y el voto constituye una de las el voto, como el hecho de acudir a la casilla a efectuar el sufragio, constituye como una de las conductas del ritual cultural político.
Por eso les decía yo, es importante las reflexiones del filósofo Han sobre la pérdida de los rituales, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que la emisión del sufragio no solamente es un derecho, sino que en nuestra cultura, no nada más en la cultura política, sino que en nuestra cultura general, es un verdadero ritual, al grado de que teniendo opciones de acudir o no acudir, estamos proclives a acudir y efectuar este ritual. La acción de votar es una acción todavía de acudir. Yo no sé si en el futuro va a pasar con el sistema electoral lo que pasó en el sistema financiero, que nos fueron trasladando de la ventanilla bancaria al cajero automático, es decir, el equivalente a la urna electrónica, y luego del cajero automático a las transferencias a través de los dispositivos móviles. Y se terminó con el ritual, o casi ritual, claro, no está del todo terminado, pero de ir al banco, o tengo que ir al banco, pero el ritual de ir hasta la casilla, hasta donde está la urna electoral, está todavía muy arraigado, y ahí tenemos mucho material para el debate del futuro de los procesos electorales en la pandemia. Finalmente, pero muy importante, cientos de gracias por su atención. Miles de gracias les doy anticipadamente por sus intervenciones y preguntas a continuación, y millones de gracias por su interés vocacional hacia la vida electoral. Y si su interés vocacional hacia la vida electoral está vinculado a las tecnologías digitales, les doy millones de gracias, base de nuestra nueva amistad, y ojalá aquí haya muchas inquietudes de establecer algunas investigaciones o de establecer algunas indagatorias en donde nuestros mutuos intereses alcancen mayor convergencia. Y digo base de nuestra nueva amistad porque a mí me gusta citar una frase muy linda de William Shakespeare que dice: solo hay un placer mayor al de encontrarse con una vieja amistad, con una amistad de tiempo, que es el placer de encontrarse con una nueva amistad. Y ese placer mayor lo quiero establecer ahorita con ustedes, de encontrarnos con una nueva amistad. Voy a dejar de compartir para podernos ver más cara a cara aún a través de esta transmisión. Y pues doy la palabra al doctor Alfonso para que continúe con la moderación. Gracias, doctor. Muy interesante los planteamientos que nos hacen, las reflexiones en torno a estas nuevas formas, cómo nos vamos adaptando, cómo la pandemia de alguna forma las ha potenciado. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas se formuló en redes sociales, me la compartieron acá vía mensaje, entonces le voy a dar lectura. Posteriormente también tengo una pregunta de un compañero profesor investigador de la Escuela Judicial. La pregunta formulada por redes sociales dice si pudiera ahondar un poco más acerca del tema de que los resultados del voto electrónico en la vertiente de urna electrónica es propenso a ser hackeado. Es decir, cómo puede ocurrir este hackeo, y hay algún caso que ejemplifique esta cuestión. Después tenemos un par de manos levantadas. Enseguida le doy la palabra a Minerva Rangel Luna y Jesús Espinosa, pero si quiere podemos comenzar por eso, esta preocupación con relación al hackeo de la vertiente de la urna electrónica, y si hay ejemplos que se pudieran citar. El voto electrónico, tanto en la vertiente de la urna como en el dispositivo móvil, tiene que asegurar algunas condiciones jurídicas. No solamente el de la no coacción, por lo tanto, no solamente el de la secrecía, sino el del registro, el del correcto registro, porque puede haberse realizado el voto y que vaya hacia un partido o candidato distinto de la elección
del ciudadano, el de la contabilidad, y a su vez también el de preparar el denominado paquete electoral. Entonces, para dar cumplimiento a estas condiciones de seguridad jurídica, el elector debe de tener un respaldo, sea en papel o sea electrónico, de su voto, por si hubo error, para que él conozca que fue registrado correctamente a la elección que él tuvo, y para que sepa que fue además adecuadamente contabilizado. Entonces, a lo largo de estos pasos, los softwares y lo que se llaman las cadenas de seguridad, los blockchains, establecen una serie de condiciones y candados con códigos. Y estos códigos, por razones digitales, pueden fallar, y entonces pueden darse las correcciones, dado que se da la corrección del código por el personal de tecnologías digitales, pero ahí es donde los agentes políticos, particularmente en los partidos, dicen: sí, pero el código o el nuevo código no está certificado por los partidos, y eso da pauta a que exista la sospecha de hackeo, o en menor medida no se da la garantía jurídica. Existe en la Ciudad de México una red que se llama Red 3D, que es Red por los Derechos Digitales. Esta Red por los Derechos Digitales tiene un libro donde habla del voto electrónico, hace un seguimiento de las votaciones electrónicas que se han dado en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre todo para el caso de la elección de ciudadanos consejeros en algunos de los distritos, y sobre el presupuesto participativo. Y la crítica que señala es que no hay certeza jurídica de separar la secrecía del voto con la garantía del registro, que en ocasiones por las auditorías digitales se reseteó el código, y ese código no fue reseteado bajo la auditoría de los partidos políticos, y que por lo tanto, sin tener evidencias del hackeo, puede evidenciar que no hay certeza jurídica. Hay que aclarar que uno es el nivel del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y otro es el nivel del Instituto Nacional Electoral respecto a la codificación. Hay que aclarar que no es lo mismo la falta de certeza jurídica que se puede alegar o impugnar a la evidencia del hackeo. En el caso de la Ciudad de México, se llamó a la auditoría digital, y la auditoría digital no encontró hackeo, pero sí encontró que no había certeza jurídica. En el caso del INE, la auditoría la hace la UNAM y la hace externamente la empresa Deolit, y no ha encontrado hackeo. Uno puede revisar las actas y los formatos de queja del voto electrónico de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero de la pasada elección del 6 de junio. Las actas están completamente pulcras, y no se levantó ninguna incidencia, y ni siquiera, o sea, ya no digo quejas, no se levantó ni siquiera ninguna incidencia. ¿Cuáles son los hackeos más conocidos? Pues obviamente los de Cambridge Analytica en la cuestión del Brexit, los hackeos de la elección de Donald Trump, el hackeo en República Dominicana, donde en la pantalla táctil pues no aparecían algunas opciones en la elección.
No tengo noticias de algún caso de hackeo en México, y los porcentajes de hackeo para algún tipo de expresión en las elecciones mexicanas yo creo que no serían significativos de los resultados finales, ¿no? Ahora, yo creo que el costo entre cometer alguna ilegalidad en la tradición, en la elección de la modalidad tradicional contra el costo de alguna ilegalidad por hackeo, viendo y sencillamente la comparativa de costos, pues todavía resulta más barato aquel que quiera hackear dentro del procedimiento tradicional que dentro del procedimiento digital. Porque también dentro del procedimiento digital eso lleva un costo, deja una huella, por supuesto que deja una huella, y eso depende del nivel de capacitación del hacker, si es posible llegar a ubicarlo o no llegar a ubicarlo. En teoría todos son ubicables, nada más que, bueno, pues el menos capaz, pues obviamente no va a poder ubicar al más capaz, ¿no? Muy difícil es el hackeo, y profundizando un poco más para ya dar pauta a las siguientes preguntas o intervenciones, muy difícil es el hackeo, y hay que revisar, o sea, es bueno echarle un ojito al CIVE, al sistema de Internet de voto electrónico recientemente puesto por el INE, porque está configurado más en contra del hackeo y a favor de que, digamos, el software y la aplicación sea muy amable para el usuario, a diferencia de lo que ha pasado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, digamos, los candados contra el hackeo son buenos, pero no son completamente robustos. Y con el deseo de hacerlos robustos, el registro ha sido muy poco amable para el usuario, para el lector. Ha sido tan poco amable que el registro para el voto electrónico en los presupuestos participativos en la Ciudad de México ha traído una caída estrepitosa, una caída de un retroceso verdaderamente significativo. Si había votaciones electrónicas en el presupuesto participativo de porcentajes de participación de un 42%, en la actualidad están en menos del 7%. Y entonces, esta caída no es porque haya un desinterés de la ciudadanía en participar, sino porque el procedimiento de registro es tan complejo para el usuario normal, ¿verdad?, que desiste de tomar esta vía. Si gusta, pasamos a las otras preguntas o comentarios, a ver si no salgo reprobado. Minerva Rangel, los tengo en orden, primero Minerva y luego Jesús Espinosa. Entonces, si quieres, Minerva formula la pregunta, contestamos y luego le damos paso a Jesús Espinosa. Gracias. Gracias, doctor. Mi pregunta va encaminada a cuáles serían los beneficios o perjuicios a los que se enfrentarían en específico los grupos vulnerables, como es el caso de las comunidades indígenas o las personas que tienen capacidades diferentes. Bien. El primer prejuicio definitivamente es la brecha digital. Nuestra figura que intentó ser candidata independiente en las pasadas elecciones presidenciales lo ha declarado y lo ha denunciado, como ustedes bien lo saben, ¿verdad? No es un procedimiento para las etnias indígenas que no han logrado cruzar la brecha digital. Eso no significa que por ser miembro de una etnia no puedas cruzar la brecha digital de manera esencial. Pues por supuesto que se puede y habrá de efectuarse, pero el primer inconveniente definitivamente es la brecha digital, independientemente de la cultura política sobre los usos y costumbres de cada una de las etnias, ¿no? Ese es un inconveniente. ¿Cuál sería un beneficio?
Bueno, hablando en términos muy utópicos, es que hay que buscar el beneficio de incorporarlos a la Estrategia Nacional Digital y que una vez más no sean una parte de nuestros connacionales que se quedan en el atraso y que se quedan en el olvido. Y no nada más para las cuestiones electorales, sino también para las cuestiones sanitarias, educativas, incluso comerciales, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos el problema de la brecha digital. ¿Cuál es ahora? Respecto a la otra población de discapacidades diferentes, la tecnología digital está avanzando enormemente para permitir que tanto en las urnas electrónicas como en los dispositivos móviles, las personas con capacidades diferentes, sea desde las capacidades visuales, auditivas o táctiles, tengan vías y modos digitales de no quedar marginados en la participación. Entonces, ese sería un beneficio, sobre todo en el dispositivo móvil, ¿verdad? No tengo que acudir ni siquiera a la urna electrónica hasta la casilla electoral si una persona pertenece al grupo de población vulnerable por capacidades diferentes. Obviamente, uno de los temas sobre la venta o coacción del voto con dispositivo móvil, que no se asegura jurídicamente del todo, aunque, bueno, autoridades electorales dicen que sí, pero pues es un poco cuestionable, es con algunos datos biométricos, digitales o ópticos, etcétera, procuran asegurarlo. Ahora, la población vulnerable que no acude a la seguridad del recinto electoral donde emitir su voto, ¿cómo podríamos asegurar eso? Una de mis propuestas es, como el periodo electoral se abre más allá del día de la jornada electoral, por ejemplo, ahora para la del 2021 se abrió del 22 de mayo hasta el 6 de junio. Entonces, todos los que fuimos a casilla tuvimos que ir el día 6 de junio, pero los que estaban en el extranjero, que no lo hicieron postal, pues desde las 8 de la noche del 22 de mayo hasta el 6 de junio pudieron emitir su voto. Y el comprobante del voto se da inmediatamente hacia su código y hacia su correo electrónico registrado. Bueno, pues se podría hacer un paso más. La confirmación aleatoria, es decir, en un momento no predeterminado, la confirmación aleatoria del voto. De manera que yo voto, queda registrado, pero si yo voté bajo coacción en un periodo de 10 días, se me va a solicitar la confirmación del registro de mi voto. Y entonces va a ser muy difícil que la persona que ejerce coacción sobre mi voto me esté coaccionando sobre un periodo de 16 días, esperando el instante aleatorio en que se me va a pedir la confirmación. Entonces, la tecnología digital procura avanzar para el beneficio de los sectores vulnerables, ¿verdad? Y para avanzar de que sectores que actualmente parecerían no vulnerables no lleguen a ser vulnerables, ¿no? A través de identificaciones biométricas, que en todo caso, pues también podrían ser opcionales. Otro caso para apoyar a las poblaciones vulnerables, lo decíamos, es con la asistencia digital. La asistencia digital que implicaría tener también mecanismos de vigilancia para que no haya inducción del voto por parte de los asistentes digitales, sean automatizados o sean personas de asistencia digital, como ocurre en los call centers o como ocurre en cualquier otro de los aspectos de la vida digitalizados, ¿no? Los beneficios, pues, son muchos. No habría dificultad, como ya más o menos lo podemos ver, no habría dificultad en la interpretación del escrutinio, no habría dificultad en la interpretación de los votos nulos o los votos inválidos, el escrutinio sería más preciso, por no decir completamente preciso, sería más rápido, la elaboración del paquete electoral sería más rápido. No hay, bueno,
no hay porque yo no he encontrado, a lo mejor sí hay, pero yo no los he encontrado. Estudios que completamente hagan el comparativo, por ejemplo, entre el voto tradicional en boleta de papel y el voto en urna electrónica de tiempo de instalación de casilla, tiempo de hacer la fila para votar, tiempo para votar frente a la boleta de papel o frente a la pantalla táctil, percepción del nivel de dificultad para votar frente a la boleta de papel o frente a la pantalla táctil, tiempo para armar el paquete electoral por los funcionarios de casilla. O sea, algunos de estos tiempos sí están medidos y sí están comparados, pero todavía no están completamente medidos y comparados en las experiencias del territorio nacional. Por ahí iría también los beneficios, ¿no? En tiempo de instalar una casilla, aunque sea el comparativo de la urna tradicional con la urna electrónica, contra el tiempo de emitir en el dispositivo móvil, el tiempo del recuento, el tiempo de armar el paquete electoral, ¿no? El tiempo de los resultados previos, el tiempo de las impugnaciones, ¿no? Porque todo eso va a restar carga de trabajo a los funcionarios, aunque va a haber una carga de trabajo previa por la capacitación digital, ¿verdad? Pero yo ahí le veo muchos beneficios. Con esto... Gracias. Sí, sí. Jesús Espinosa, por favor. Buenas tardes, doctor. Voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿tiene alguna estadística matemática relacionada con el índice de declaratorias de nulidad de la elección en los que se implementó, por ejemplo, la urna electrónica aquí en México? Y la segunda sería, acabo de comentar, si se utilizara la urna electrónica o el voto electrónico, cambia todo el sistema por ejemplo, de instalación de casillas. En su opinión, ¿qué causales de nulidad de casilla, de votación recibida en casilla deben implementarse en las leyes electorales en caso de que se utiliza la urna electrónica o el voto electrónico? Gracias. Don Jesús, soy yo el que le agradezco sus preguntas. Por supuesto que sus preguntas provienen desde la inquietud jurídica de establecer las condiciones de garantía y de sistema de nulidad. Le voy a ser muy sincero. No tengo ninguna estadística ni dato de nulidad en México sobre habiendo hecho uso de la urna electrónica. Y también debo de reconocer y confesar que, pues mire, yo tomé un curso sobre nulidad, sobre el sistema de nulidades, ¿no? Creo que el curso que tomé fue muy bien dado por las autoridades que lo impartieron y muy mal recibido de mi parte respecto a mis limitaciones realmente, ¿no? Y las preguntas que usted plantea se agradecen mucho y en mi caso le implicarían hacer de verdad, casi todo un doctorado en sistema, en el sistema electoral y en el tema de nulidades, ¿no? Porque vamos desde la posibilidad de que la conectividad a la red en el camino sea hackeada o se caiga el sistema, ¿verdad? Y eso podría ser causal de nulidad, ¿verdad? Hasta el hecho de que una sola persona diga que no posee y no tendría por qué poseerla, la capacitación digital para verificar que su voto fue correctamente registrado y correctamente contabilizado. Por un solo ciudadano que puso esta objeción es por la razón por la cual el tribunal alemán y el tribunal austriaco no dieron luz verde a la votación electrónica. Aunque el Bundestag alemán en plena pandemia tenía que sesionar, pero bueno, no es lo mismo que la ciudadanía vote por sus representantes, que los miembros del Bundestag voten electrónicamente en sus sesiones, porque por razones de pandemia están confinados. Obviamente la elección no es la misma, ¿no?
pero algún ministro del Bundestag podría haber dicho, yo no tengo y no tengo por qué tener la capacitación digital para tener la certeza de que mi voto ha sido registrado y correctamente contabilizado y por lo tanto presento esa objeción. Yo creo que eso sería una de las principales objeciones de parte de los electores, más las correspondientes que vengan de parte de los partidos políticos como actores electorales para la cuestión de nulidad. Como por ejemplo, si yo acudí con un asistente digital porque durante el proceso iba a votar para gobernador, iba a votar para mi diputado federal, para mi diputado local y para mi alcalde, por cierta torpeza en mi dispositivo o en la urna, pasé a la siguiente boleta electrónica sin haber efectuado el voto de la primera y no puedo regresar y pido una asistencia, pues probablemente mi asistente digital va a decir, bueno, ¿por quién quiere usted votar, no? Y probablemente en su amabilidad o no amabilidad dirá, mire, hasta el momento usted para gobernador votó por tal, para el diputado federal votó por tal, para el diputado local votó por tal. ¿Está usted seguro de que esa fue su elección? ¿No hubo confusión entre el diputado local y el federal? Y alguien podría alegar, ahí ya puede haber una interacción que induzca y por lo tanto sea causa de nulidad del voto de un asistente digital, ¿no? Es mejor el diseño digital que no permite el error, ¿no? Y que le esté señalando, a ver, en esta boleta digital es para el diputado federal, no para el local. En esta otra, una vez pasando a la siguiente, es para el local. A ver, usted ya votó. Y que automáticamente el sistema diga, bueno, su voto va a ser registrado para tal y va a ser contabilizado por tal. ¿Lo puede verificar? Ok, lo voy a verificar. Se lo voy a mandar a su correo electrónico y además aleatoriamente en un periodo de 10 días se lo vamos a volver a preguntar para evitar cualquier sospecha de coacción del voto. En ese sentido, la boleta electrónica pues debe de dar garantía jurídica del voto para evitar las causales, pero no podría yo contestarle así ahorita a quemarropa cuáles serían esas causales. Y me pone muy amablemente, lo agradezco mucho, en una gran tarea para, para empezar a averiguarlo y ojalá podamos hacer algo juntos. Muchas gracias, don Jesús Espinosa. Gracias, perdón, gracias por la respuesta, por la pregunta. Y desde luego siempre es cuestión procesal, ¿no? Pues que se plantee la cuestión en algún juicio y si no existiese la causal, ver qué resuelve la sala superior en ese sentido. Así han nacido inclusive algunas figuras jurídicas procesales. Siempre me gusta el ejemplo del procedimiento especial sancionador, que nació por una demanda de cierta manera insatisfecha que la legislación no recogía aún, ¿no? Entonces, siempre el derecho electoral y en general el derecho nos da esa posibilidad, tanto a los abogados de plantear, digamos, cuestiones novedosas, no en términos de litis abierta cerrada, sino cuestiones novedosas en términos generales del derecho y a los jueces de resolverlas y atender las solicitudes. Tenemos la participación también, la mano levantada de Antonio Flores Saldaña. Creo que después de esta pregunta cerraríamos por cuestiones de tiempo. Entonces, adelante, Antonio, por favor. Sí, muchísimas gracias, Alonso. Muchas felicidades a la Escuela Judicial, a su directora, Gaby Rubalcaba, al doctor Ramón Hernández. Una excelente elección, el expositor muy interesante, su exposición, su conferencia. Aquí lo que yo le quisiera preguntar es, vamos, de esta transición, no sé si llamarle transición, porque bueno, estamos sí empleando mucho las tecnologías de la información, tanto, por supuesto, en cuestiones de elecciones y también en cuestiones jurisdiccionales, ¿no? Con el juicio en línea. Y bueno, aquí me parece, bueno, que habría, y ya usted ya lo dijo en su interesante conferencia, esta digamos, la legitimación que se daba cuando se realizaba, ahora sí que el voto en papel, los ciudadanos intervenían en ese proceso, ¿no? La legitimación de la democracia, digamos, la gran fiesta de la democracia en la jornada electoral
era porque, bueno, los mismos ciudadanos eran los que contaban los votos. Entonces, de alguna manera, vamos, esta jornada electoral es una jornada ciudadana. Ahora, con el voto electrónico, el voto postal, digamos, de alguna manera, y esa sería la pregunta, esta justificación, esta legitimación y confianza ciudadana, vamos, se centraría ahora ya a los candados, a los algoritmos, a una cuestión ya más bien de seguridad electrónica, protocolos, en los cuales, bueno, ya la democracia estaría protegida y defendida por un servidor, unos encriptamiento de datos, por el sistema a través del cual se realiza el voto electrónico o a través de plataformas digitales. Por supuesto que es una necesidad, pero bueno, esa sería mi pregunta, ¿no? Esa transición que más que nada es una necesidad, pero bueno, creo yo, ahí habría, digamos, esta digamos, área de oportunidad en la cual, bueno, la legitimación democrática a través de la participación ciudadana en el momento de contar los votos, bueno, ahí ya estaríamos más bien confiando en un ordenador, ¿no? En esta democracia electrónica. Muchísimas gracias por su respuesta y por su excelente conferencia. Bueno, le agradezco sus felicitaciones y por supuesto que le agradezco mucho su comentario, pregunta, doctor Antonio Flores. Y al escucharlo, obviamente estaba yo tratando ya de articular una respuesta y la respuesta que empezaba yo a articular, el otro lado de mi conciencia decía, Jorge, no la des porque es una respuesta muy ruda. No la des porque estamos al término del evento y todo ha transcurrido con la total cordialidad y el respeto y tu respuesta es muy ruda. Y entonces me encuentro en el dilema de darle la respuesta ruda, que puede causar mucha incomodidad, pero creo que tiene la ventaja de que la evolución democrática le daría oportunidad de avanzar, ¿no? O quedarme, como nos quedamos muchas veces los académicos, con cómodas preguntas y cómodas conclusiones, pero con pocos aportes. Por lo cual, pido anticipadamente una disculpa si mi respuesta le parece muy ruda. El proceso electoral, visto desde la perspectiva en que yo alcanzo a verlo, por supuesto que es un proceso electoral ciudadano. Pero eso no implica que el ciudadano que no está profesionalizado tenga funciones en todos y cada uno de los pasos y momentos del proceso electoral. El ciudadano al que le reconocemos la soberanía y le solicitamos el voto es un ciudadano que suponemos debe cumplir con muchas condiciones, las cuales no le pedimos que verifique, como por ejemplo que conoce las opciones electorales con equidad de información, que ha tenido un discernimiento o deliberación mínima, ¿no? Y lo que le pedimos es que elija y que vote, que deposite su sufragio en cualquier modalidad. Pero de ahí en adelante está la profesionalización de los ciudadanos de la jornada. Y entonces, no cualquier ciudadano está capacitado y profesionalizado para ser presidente de casilla o secretario o para llenar un acta o para ser escrutador y reconocer un voto nulo de un voto inválido, etc. Entonces, decir que la elección es la gran fiesta ciudadana es una metáfora que tiene sus alcances en el sentido del exhorto a participar emitiendo el sufragio, pero también tiene sus límites, y el límite lo da el expertise requerido precisamente de un proceso electoral
Y por eso el requerimiento de la profesionalización de los ciudadanos involucrados. La profesionalización de los ciudadanos involucrados, pues si la era digital avanza hasta estas áreas, pues también va a necesitar su transición. Y ahí viene mi respuesta ruda. O sea, para mí no es significativo que los ciudadanos funcionarios de casilla, junto con los correspondientes representantes de partido, hagan el escrutinio de los votos en la casilla y armen el paquete electoral, cuando a partir de ese momento y todo lo que viene adelante, la custodia, traslado y uso del paquete electoral ha quedado fuera del ámbito del ciudadano, permítame la expresión que usaba José Ortega y Gasset, del ciudadano de a pie, ¿verdad? Entonces, bueno, pues allá va el paquete electoral y no nos queda más que confiar en las autoridades electorales y en los funcionarios y sobre todo, pues en los observadores electorales, ¿verdad? También en los observadores electorales, que hay apertura a que cualquier ciudadano sea observador electoral, pero para ser observador electoral, pues también requiere su capacitación y su profesionalización, ¿no? Entonces, la metáfora de la gran participación ciudadana y de la fiesta ciudadana tiene alcances y tiene limitaciones. Y algunas de estas limitaciones imponen condiciones e imponen la profesionalización, ¿no? Yo conté los votos en mi casilla, pero de ahí en adelante no tengo ni conocimiento, ni mucho menos control, ¿no? Ups, pues, pues entonces ya me da lo mismo que haya sido encriptado por un algoritmo de inteligencia artificial que por los encargados de la cadena de custodia hasta que el paquete electoral llegue íntegro a su destino sin ninguna alteración ficticia, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, para eso están los observadores, pues es un tipo de profesionalización. Entonces, en resumen, pues a lo largo del proceso electoral, la estructura le marca a cada uno de los actores el alcance de sus funciones, ¿no? Y aquellos que no estamos satisfechos con el alcance de nuestras funciones, pues afortunadamente nos podemos convertir en funcionarios capacitados y profesionalizados, en observadores, etcétera, ¿no? De manera que eso no inhiba que se considere que es un proceso ciudadanizado, ¿no? O sea, no va a dejar de ser un proceso ciudadanizado, ¿no? Nada más que con otro tipo de profesionalización, ¿no? Entonces, eso tiene su recíproca, ¿no? O sea, un proceso ciudadanizado, pues eso significa que cualquier connacional también debe de alcanzar unos mínimos para considerarse ciudadano. Aquí la discusión obviamente tendría que ver más con teoría del Estado y filosofía del derecho, en el sentido de que pues, es ciudadano simple y sencillamente por haber nacido en el territorio nacional o haberse nacionalizado y tener la mayoría de edad y entonces ya es elector, ¿no? Ok, y ahí está toda la discusión de la democracia epistémica y el voto ponderado y las segundas vueltas, etcétera, etcétera, pero pues que el ciudadano también tiene que, digamos, el ciudadano tendría que transitar de ser ciudadano a ser elector, ¿no? No por ser una jornada ciudadanizada, podemos decir que el ciudadano haya transitado de manera automática a ser elector. Esto sin menoscabo de ninguno de sus derechos universales, ni de sus derechos políticos, ni de sus derechos electorales, pero eso implica una responsabilidad, ¿no? Eso implica una responsabilidad. A ver, si yo quiero ciudadanizar por poner lo que más está de moda, si yo quiero ciudadanizar el manejo de la pandemia, hombre, pues tendría yo que tener algunas nociones mínimas de epidemiología, algunas nociones mínimas de prevención sanitaria para poder decir que lo estoy ciudadanizando. No porque un ciudadano se ponga un cubrebocas y se sanitice las manos y conserve la sana distancia, podemos decir, mira, el manejo de la pandemia ya está ciudadanizado, ¿no? Necesita un mucho mayor expertise y profesionalización. Lo mismo diría yo rudamente, y por eso me excuso, con un proceso
electoral. O sea, el ciudadano tiene su alcance, pero también tiene su límite en la medida en que no ha sido profesionalizado, ¿no? Y eso en cualquier rama, ¿no? En cualquier rama. O sea, usted acude a un restaurante y no entra a ver si el cocinero que le va a preparar los alimentos tiene las uñas recortadas y limpias al momento bueno, pues, o sea, usted lo deja en la función de a quien le toca, ¿no? Y espera que en la función de a quien le toca. Entonces, esta fiesta ciudadana está abierta para que la ciudadanización se haga una mayor electorización, ¿no? Y se conviertan en observadores electorales. Mucho más, mi estimado don Antonio, porque al vernos cara a cara esto me permite decírselo así, mucho más para las nuevas generaciones que vienen a ser hipernativos digitales y no para nosotros que somos migrantes digitales, ¿no? Y que nos va a costar el doble o el triple del trabajo normal en nuestra capacitación, ¿no? O sea, eso es lo que yo le podría responder en el mejor de los planes y por supuesto que esto es absolutamente debatible y ese sería el modo de poder avanzar otro paso también en de decir, a ver, ¿cómo hacemos que los ciudadanos tengan mayor involucramiento participativo? No solamente ciudadanizando unas elecciones, sino, si usted me permite el neologismo, ¿verdad? Electorizando a los ciudadanos, ¿verdad? O poniéndoles, dicho de una manera popular, un buen baño de capacitación electoral a todos los ciudadanos. Eso tiene que ver con una de las cosas que decíamos, ¿no? La medición tanto del tiempo como de la percepción de seguridad entre utilizar la boleta de papel y utilizar la boleta electrónica, ¿no? O sea, cuando el ciudadano le da la vuelta y ve el reverso de la boleta de papel, cuando vota para presidente municipal y entonces ahí ve a todos los miembros del cabildo y ve todos los suplentes registrados por cada uno de los candidatos, aquello se le convirtió en un galamatías en ese momento. Oye, pues es que ese ciudadano requiere muchísima mayor electorización, si se me permite el neologismo, ¿no? Con una o con otra boleta, con una o con otra modalidad. Pues esa profesionalización seguramente avanzará, si queremos la autonomía digital, hacia la profesionalización de las autoridades electorales. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, y disculpe si fue muy rudo. Doctor, muchísimas gracias. No me queda sino reiterar las felicitaciones que ya se han expresado aquí en el chat interno de la escuela, en los comentarios de aquí de esta sesión. Muchísimas gracias. De verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora, un diálogo muy fluido, muy interesante, temas que por supuesto nos preocupan. Y bueno, pues muchas gracias. Le doy un fuerte aplauso a nombre de todos y todas los que integramos la Escuela Judicial Electoral. Una felicitación a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Y para nuestro público, quienes nos siguen en redes sociales, quienes nos siguen en YouTube y quienes tuvieron la amabilidad de inscribirse a este curso, pues que sigan pendientes de las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Al contrario.